Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy el Padre Marcos Rolando Hernández Vega y nuevamente estoy aquí contigo para compartir este programa Evangelízate, que desde la diócesis de Orizaba, semana con semana estamos con ustedes abordando diversos temas que nos ayudan a acrecentar nuestra vida de fe y también, por supuesto, que a clarificarla. Por eso es que semana con semana tenemos la oportunidad de tener también aquí invitados especiales que desde los campos que ellos conocen siempre abordan o siempre comparten puntos diferentes que a nosotros nos ayudan a ir clarificando los temas que vamos abordando. Hemos abordado, por supuesto, que a lo largo de todo este tiempo diversos temas, diversa temática, que nos ayuda a ir comprendiendo aquellas cuestiones en nuestra vida de fe que a veces de oídas las escuchamos y las conocemos, pero no terminamos por profundizar debido a la falta de tiempo, a veces a tantas y tantas cosas que tenemos pendientes, no nos damos a la tarea de investigar. Y como cada 8 días es un gusto estar aquí con ustedes, a quienes por supuesto que semana con semana nos acompañan. Nuevamente les saludamos y les invitamos para que estén este tiempo con nosotros compartiendo este programa y evangelizándonos, de manera que este programa como objetivo tiene siempre esa tarea de evangelizar. A quienes conocemos, seguir conociendo, y a quienes desconocemos, poder tener un panorama general de las temáticas que vamos abordando. La semana anterior el Movimiento Familiar Cristiano estuvo con nosotros haciéndonos una invitación, también por supuesto compartiéndonos un poco de quiénes son en este tiempo de pesca en el que en diversas comunidades parroquiales se acercan para invitar, para animar a los adolescentes, a los jóvenes, a los matrimonios, a las madres responsables a que se integren a un proceso de formación más cercana y preguntes por el Movimiento Familiar Cristiano, que por supuesto tiene un lugar en la parroquia del Sagrario de la Catedral de San Miguel Arcángel, aquí en Orizaba. Y pues es un gusto estar nuevamente en este programa y con un tema tan quisquilloso, espinoso, pero también tan apasionante como el que vamos a ver el día de hoy. Así es por eso que he tenido esta oportunidad de hoy invitar al Padre Diácono, ya en pocos días también ya cercano al orden del presbiterado, para que esté con nosotros compartiendo. Ahora intercambiamos los roles porque ahora le corresponde prestar su servicio en la Iglesia Catedral de San Miguel Arcángel. A mí corresponde prestar el servicio también en el seminario. Entonces hace algunos meses, hace poco tiempo, estuvimos aquí también compartiendo con ustedes en este mismo lugar, en este mismo programa, y bueno, el diácono era formador en el seminario y su servidor vicario en la catedral. Ahora intercambiamos los roles y siempre con la misma intención, el servicio a nuestras comunidades y por supuesto que siempre para dar lo mejor de nosotros y dar la mejor atención posible. Por eso les saludamos siempre con mucho gusto desde los diversos momentos o ambientes donde nos encontramos, y ahora en esta oportunidad que tenemos de profundizar en un tema que creo que a todos debe ayudarnos a ir entendiendo primero, porque el día de mañana, 15 de agosto, celebramos la Asunción de María al cielo. Y es una celebración que muchos de nosotros la conocemos porque año con año tenemos a veces la oportunidad de participar, pero más allá de la celebración y del nombre de la Asunción, muchas veces desconocemos el contenido o más bien la razón de ser de esta celebración. Por eso es que como comunidad católica tenemos cierta o más bien mucha cercanía con María Santísima y siempre nos identificamos con la maternidad. Creo que como mexicanos tenemos esa identidad. Habría que preguntar a quienes nos siguen también desde otros países qué tan importante y cercana es la figura de María para ustedes en sus ambientes, porque tan solo aquí escuchar hablar en México de María Santísima es tener esa cercanía, ese amor y sobre todo esa identificación con ella, porque es la madre de todos nosotros y así la vamos tomando y así la vamos conociendo. Y por eso es que en esta ocasión vamos a abordar con ustedes el tema como dogma también de la Asunción de María al cielo. Pero antes de adentrarnos a este dogma, seguramente que muchas veces han escuchado hablar ustedes de lo que es un dogma o han escuchado la palabra dogma. Sin embargo, ¿qué será el dogma? ¿Cuál será el contenido del dogma? ¿De dónde surge esta palabra y por qué para nosotros debe ser algo que comprendamos? Y ahora sí, pasamos el micrófono al diácono Miguel
para que vaya explicándonos. Pues es muy curioso porque cuando uno escucha la palabra dogma, normalmente uno piensa en una postura y se ha sembrado así, una postura muy rígida, donde lo que se dice es inamovible y se impone. Y resulta que el origen etimológico de la palabra dogma es una palabra griega que significa aparecer. Y en parte la primera raíz tiene que ver con opinión, y no es doxa, en griego también doxa es opinión, sino más bien esta expresión que el catolicismo tomó del mundo griego, la fue purificando, reelaborando hasta convertirla en una palabra clave para hablar de el contenido de la fe, de las verdades de fe, de la verdad de fe. Y un dogma es una verdad de fe. No es una opinión, no es algo aparente, sino algo que viene y que brota de las Sagradas Escrituras, de la tradición de la Iglesia, y que eso le da su categoría de ser irrevocable, inamovible y ser puntualmente definido. Un dogma no es una opinión, es una verdad revelada. Así es entonces esta característica especial de lo que es un dogma, el dogma como una verdad revelada, que por supuesto más adelante vamos a adentrarnos también en ese mismo contenido, pero es importante saber que por el hecho de que se proclame como una verdad revelada, no implica que sea algo novedoso. Muchas veces ya la misma iglesia lo va viviendo, va teniendo certeza de eso, pero en algún momento histórico es importante también proclamarlo como un dogma, como una verdad de fe, como ya el padre diácono nos lo ha explicado, que nos permite a nosotros adentrarnos y por supuesto conocer con mucha claridad, porque eso es lo que tiene también la característica del dogma, que va a la iglesia profundizando y teniendo mucha claridad en aquello que se cree, y nos lo propone de esa manera, y así nosotros desde nuestra vida de fe ya lo vamos viviendo muchas veces, solo es cuestión de irlo comprendiendo aún más. El dogma entonces tiene esta característica. ¿A quién corresponde dentro de la iglesia proclamar un dogma? ¿A cualquier obispo, a cualquier sacerdote, a cualquier laico, a quién corresponde, padre diácono, proclamar el dogma como tal? Sobre la proclamación del dogma hay algo interesante, porque previo a la proclamación de un dogma tiene que haber todo un estudio, una profundización, una reflexión teológica, el sentido de la fe de la comunidad cristiana, pero es el Papa junto con los obispos el que desde la cátedra, ex cátedra, proclama esta verdad de fe. Y seguramente hace poco que fue la misa de inicio de curso del seminario, cuando recitaron el credo, seguramente te sonarán estas palabras, que son ya casi la parte final. Debe creerse con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o tradicional, y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por solemne juicio, ora por su ordinario y universal magisterio. Entonces aquí entra el tema del magisterio. El Papa, como cabeza de la Iglesia, desde la cátedra proclama esta verdad de fe. Entonces al Papa en turno corresponde designar y profundizar primero en aquello que más adelante va a pronunciar como un dogma, pero también la importancia de tener claridad en él y que la misma iglesia ya lo vaya viviendo y entendiendo. En un momento regresamos para seguir profundizando en qué son los dogmas, a propósito del dogma que el día de mañana vamos a celebrar de la Asunción de María al cielo. En un momento regresamos. Nuevamente continuamos con ustedes para seguir abordando la temática que el día de hoy, junto con el padre diácono Miguel Jonathan, estamos ya aquí con ustedes de una manera y de otra, teniendo mayor claridad con estos elementos que se van dando sobre el dogma, a propósito de que el día de mañana celebramos la Asunción de María al cielo, un dogma, por supuesto, un dogma mariano, y por eso hemos querido iniciar primero entendiendo
qué es lo que significan los dogmas o qué son los dogmas dentro de la iglesia, por qué es necesario tener estos dogmas, quién proclama los dogmas y por supuesto que siempre los dogmas con esa característica especial de ser verdades reveladas de fe. Lo que corresponde a nosotros, por supuesto, siempre en el estudio es adentrarnos a esa verdad revelada, esmerarnos por comprenderla desde nuestra vida de fe y por supuesto que también vivirla. Siempre la característica de un dogma será para vivirlo, asemejarlo en nuestra vida y vivirlo. Por eso la importancia de estos dogmas. Y el Padre Diácono está compartiendo con nosotros primero el significado del dogma y ahora también un poco compartirá con nosotros cuáles son algunas características del dogma, porque creo que también es importante tener estos elementos, digámoslo así, como base de nuestra vida de fe. Muchas veces sí vamos entendiendo y tratando de entender, pero necesitamos aún más elementos que nos ayuden a comprender mejor esto que nosotros de por sí ya creemos. ¿Cuáles serían algunos elementos, Padre Diácono, que pueden distinguir al dogma? Mira, pues una de las características del dogma como verdad de fe es que primero es una verdad que brota del sensus fidei, del sentido de fe del pueblo de Dios. Brota de la inspiración del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que suscita esta verdad. Es una verdad inmutable, es una verdad definitiva, infalible, irrevocable, incuestionable. Y esto de incuestionable no quiere decir que no se pueda analizar y estudiar un dogma. Quiere decir que es una verdad de fe que por ser propuesta en la iglesia por inspiración del Espíritu Santo, pues no hay de otra. Hay que adherirse con sincero obsequio de fe y devoción a esta verdad, porque es una verdad de salvación y porque tiene su raíz profunda en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la iglesia. No es invento, no es algo que a alguien se le ocurrió, sino tiene su solidez en la misma fe. Ahí está entonces una palabra que el diácono ha mencionado de manera, creo que pues que cada uno de nosotros debe ir entendiendo. Cuando un dogma es proclamado es porque el sensus fidei también asimismo lo va viviendo, lo va asimilando. Por eso decíamos que una de las características del dogma no es que la iglesia de un día para otro amanezca y diga ahora el dogma va a ser sino más bien a lo largo de toda la historia de la iglesia esos dogmas se van ya viviendo, se van asimilando, muchas veces se van abordando y entonces es cuando la voz oficial de la iglesia, que es el Papa, corresponde a él proclamarlo como tal. La importancia de ir entendiendo los dogmas y verdaderamente la iglesia tiene una gran riqueza en todos estos dogmas que se han mencionado. Son diversos dogmas que la iglesia tiene y que se van dividiendo de diferentes maneras. Padre Diácono, el dogma, ¿cuántos dogmas tiene la iglesia? ¿Podemos saber con certeza cuántos dogmas tiene la iglesia? Tal vez hasta ahora o son tan innumerables que no los podemos conocer. No, ciertamente hay un número definido. Sabemos que hasta ahora existen 44 dogmas, es decir, 44 verdades de fe que siempre han existido dentro de la iglesia. Y en ese sentido, estas verdades de fe que han sido reveladas por Dios y que han sido expuestas por el magisterio de la iglesia, giran en torno a varios temas. Hay dogmas sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre la creación, sobre el ser humano, los dogmas marianos de los que estamos tratando ahora, dogmas sobre el Papa y la Iglesia, los sacramentos y dogmas sobre las últimas cosas o dogmas de tinte escatológico. ¿Qué tan importante será para aquel que verdaderamente se compromete con su vida de fe? ¿Qué tan importante será conocer estos dogmas? Porque muchas veces creo que nos quedamos a medias, somos en ese caso ahí como muchas veces pues conformistas con lo poquito que vamos escuchando de un lado y de otro, con eso nos quedamos, pero no alcanzamos a profundizar en estas verdades de fe. ¿Qué tan importante será para el católico adentrarse a este contenido, más allá de que sea tal vez en algunas ocasiones hasta de cierta manera pesado, cansado adentrarnos al conocimiento y al estudio de estos elementos?
sobre todo por el modo en el que se van desarrollando los dogmas y las palabras con las que a veces nos vamos encontrando, que al hacerse o parecerse desconocidas para nosotros, pues muchas veces preferimos no adentrarnos demasiado. ¿Qué tan importante será entonces para alguien que verdaderamente busca acrecentar su vida de fe tener más conocimiento de cada uno de estos dogmas? Mira, has tocado un punto muy importante, porque lo contrario del dogma es la herejía. Y tan importante y necesario es estar en la verdad, como tan terrible y preocupante es mantenerse en el error y más aún defenderlo. Conocer la verdad de nuestra fe significa aprender a descubrir esos tesoros inmensos de Dios. A Dios se le conoce por la inteligencia, por la razón, pero también por el corazón, con la fe. A Dios se le llega por las vías de acceso a Dios son la razón y la fe, el corazón que ama y la inteligencia que piensa, que busca, que escudriña. Y aquí quisiera citar una frase de un santo que celebraremos en este mes: nos hiciste para ti y nuestro corazón no va a descansar hasta que no estemos en ti. Pero ese acceso a Dios viene por el conocimiento de la razón que Él mismo nos ha dado y por el amor que Él ha infundido en nuestros corazones. Por eso conocer las verdades de fe es un elemento importante para defenderlas, porque si no conocemos las verdades de fe, terminamos en los caminos peligrosos de la herejía. ¿Qué tan importante entonces es tener este conocimiento sobre nuestra vida de fe para no llegar a caer o atentar contra nuestra misma fe, cuando de repente sin saber ya estamos siendo partidarios de herejías? De herejías es decir, de aquello que va en contra de nuestra fe o que como tal pues no es realmente de esa manera que nosotros debemos ir entendiendo y viviendo la fe. Por eso la importancia de adentrarnos a este conocimiento. Creo que también la Iglesia va esmerándose porque aquello que se cree se tenga los materiales suficientes de estudio y los elementos necesarios para ir profundizando en cada uno de estos dogmas. Ya el diácono Miguel nos ha explicado cómo se dividen también los dogmas, cuántos dogmas hay dentro de la Iglesia, para que también ustedes tal vez no lo sabías, que hay 44 dogmas y que se dividen de esta manera, y que entonces puedes adentrarte al estudio de cada uno de ellos como ya él nos lo compartió. Si nos recuerdas nuevamente cómo podemos nosotros ir adentrándonos al estudio de los dogmas a modo que vayamos de modo consecutivo. Mira, pues yo creo que en primer lugar los dogmas que hay que conocer son los dogmas que tienen que ver con Dios, con Jesucristo, el tema de la cristología, los dogmas de la creación del mundo, la teología de la creación que presenta los dogmas sobre el ser humano que apuntan en el terreno de la antropología teológica, dogmas marianos que van dentro de la mariología, dogmas sobre el Papa y la Iglesia que entran en el tema de la eclesiología, dogmas sobre los sacramentos que son terreno de la sacramentaria y dogmas sobre las últimas cosas que serían parte de la escatología. Ahí entonces nuevamente el orden en el que nosotros podemos ir entendiendo los dogmas, para que también desde casa tengamos esa oportunidad. Ahora con tantos elementos que tenemos por la tecnología, también es bueno utilizarla para adentrarnos a esos campos y poder así tener más claridad en aquello que creemos, en los dogmas. Y creo que también muchos de esos dogmas nosotros mismos los mencionamos cuando hacemos nuestra profesión de fe. Algunos ni siquiera nos damos cuenta que los enunciamos, que los vivimos también, y por eso la importancia de profundizar en ellos. Pero los dogmas que ahora queremos compartir con ustedes y que el Padre Diácono seguramente nos compartirá son los dogmas marianos, en específico uno. Pero ¿cuáles son esos dogmas marianos que creo que cada uno de nosotros debe saber y tal vez vivimos sin saber que está dentro de la Iglesia reconocido como un dogma, como una verdad de fe? Mira, pues en cuestión de los dogmas marianos son 4. El 8 de diciembre celebramos uno que es la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la perpetua virginidad de María. Este dogma también fue un dogma que generó sus controversias en su momento, si María era virgen o no, y cosa que hasta la fecha los hermanos separados
cuestionan, pero es una verdad de fe. María, Madre de Dios, también conocido como el dogma de la Theotokos o Madre de Dios, y la Asunción de María, que es precisamente el dogma que vamos a celebrar el día de mañana. Ya el diácono nos ha mencionado un elemento importante, que los dogmas en muchas ocasiones crean cierta controversia, y esta controversia lleva a que la iglesia se tenga que revisar una y otra vez aquello que se va a proclamar como una verdad de fe. La importancia entonces de que vayamos conociendo cada uno de estos dogmas, y ahora de una manera muy especial los dogmas marianos que el diácono Miguel ahora nos ha mencionado. Al regresar, queremos compartir con ustedes este dogma que el día de mañana celebramos y que ya en muchas de nuestras comunidades empezamos a celebrarlo porque vamos preparándonos para ello. ¿Tú cómo celebras en tu comunidad, en tu parroquia, en tu familia el dogma de la Asunción de María al cielo? En un momento regresamos. Saludos, ¿verdad? Estamos nuevamente con ustedes abordando el tema de los dogmas, y de una manera muy especial vamos a iniciar a abordar el dogma de la Asunción de María al cielo, que ya en sus comunidades seguramente se están preparando para celebrarlo. Pero antes vamos con los saludos con Fátima Aparicio. Gracias. María del Carmen Martínez, saludos Padre Marcos y Diácono Miguel. Miguel Aparicio, saludos Padre Marcos, gusto de verlo. Diana Corona, bendecida semana, saludos desde Santana. Familia González Saavedra manda saludos desde Cosco, muy buen tema. Familia Ugalde manda saludos al Padre Marcos y al Diácono desde Jalapa. Bendiciones a todos desde Tabasco de la familia Soto. Marta Romero, saludos desde Potrerillo. Delia Martínez, muy interesante este tema, saludos desde Ciudad Isla. Ramiro Esquivel, bendiciones desde Morelia, Michoacán, muy buen programa. Saludamos a Rosalba Martínez. Agradecemos a todos ustedes que nos hacen llegar sus saludos y que por supuesto siempre nos animan para seguir con este programa que ha iniciado en la diócesis de Orizaba con la intención de poder evangelizarnos, de poder acrecentar también nuestro conocimiento sobre nuestra fe. Muchas veces seguramente que todos estos temas de alguna u otra manera los hemos ido escuchando, pero no hemos tenido la oportunidad de abordarlos y de profundizar en ellos, y este es un espacio precisamente para eso, para evangelizarnos. Por eso es que ahora estamos abordando el tema de los dogmas, y de una manera muy especial dentro de los dogmas marianos que ya el diácono Miguel, nuestro invitado de este día, nos ha compartido. Tenemos el dogma de la Asunción de María al cielo. Les dejábamos la pregunta: ¿cómo celebran este dogma, o cómo viven ustedes esta celebración en sus comunidades? Para que también nos compartan, nos escriban y estemos también pues viviendo y reavivando en nosotros nuestra vida de fe mediante esas experiencias que toda la Iglesia Universal pues a su vez las va asimilando y las va viviendo. Por eso les agradecemos a quienes nos saludan semana con semana y que nos dan la oportunidad de estar nuevamente hoy con ustedes. Desde la diócesis de Orizaba, compartiendo para ustedes este programa de Evangelízate, hoy los dogmas y dentro de ellos los dogmas marianos, y dentro de los dogmas marianos el dogma de la Asunción de María al cielo. El diácono Miguel ahora nos comparte cuál es este dogma de María Santísima en su asunción al cielo. ¿Cómo es que la Iglesia ha llegado a definirlo como dogma? Y por supuesto que es una secuencia para que se le reconozca como tal. ¿Cuáles son esas características especiales de este dogma? Al inicio decía que se trata de un tema, como algunos libros ahí de la biblioteca del seminario titulan, temas candentes o temas polémicos, porque ciertamente hoy en día la definición de este dogma, por ser dogma, pues no se cuestiona ni se refuta, porque es una verdad de fe. Pero antes de que se elevara a la categoría de dogma, fue una serie de debates teológicos para establecer si era importante que se hablara de esta realidad como un dogma o no. Un poco de historia para estar en contexto. El dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 por medio de la Constitución
Munificentissimus Deus, decretando como solemnidad el 15 de agosto para que se celebrara en toda la Iglesia Universal. Este dogma, ¿qué es lo que subraya? Es un tema escatológico. Se trata del tema de la salvación, el tema de la resurrección, el tema de la vida eterna. Porque María, en este dogma, se subraya que es elevada, que es llevada al cielo, en cuerpo y alma. Y este es un punto central, porque aquí hay una diferencia entre lo que sucede con Jesús y lo que sucede con María. Entonces esta característica especial de la asunción de María al cielo, precisamente y por eso cada uno de nosotros la celebra en las comunidades parroquiales, un momento especial en el que María, después de que se le ha concebido sin pecado, la Inmaculada Concepción, María en ese reconocimiento como Madre nuestra, María también en ese reconocimiento como Madre del Señor, y María también como aquella que es asunta al cielo en cuerpo y alma. Así lo mencionamos, así lo comprendemos, así lo entendemos, y por eso desde estas verdades de fe nosotros mismos así lo vamos entendiendo y lo vamos, creo que en nuestras comunidades poco a poco asimilando, de manera que por eso nos disponemos a vivir este dogma. Y depende también allí en las comunidades de cada uno de ustedes, porque se vive de manera diferente, pero la base es la misma. ¿Cómo la vives tú en tu comunidad? ¿Cómo la vives tú en tu parroquia? ¿Qué elementos son característicos de tu región? Compártenos. Pero verdaderamente que este es un dogma especial, uno de los últimos dogmas que la Iglesia ha aprobado y en el que es importante que nosotros vayamos profundizando. En este documento que ya Miguel nos ha mencionado, si nos repites el nombre de este documento. Parece trabalenguas, pero es Munificentissimus Deus. Ahí está entonces el nombre del documento. Ustedes lo pueden buscar, Munificentissimus Deus, en el que el Papa de una manera oficial anuncia o se pronuncia conforme a este dogma. Y la importancia de entender cómo María es asunta al cielo en cuerpo y alma, que también va un poco en contra de aquellos que creen en la reencarnación o que tienen esta temática de decir, ay, pues mi perrito después va a volver a reencarnar en no sé qué. Bueno, vamos teniendo claridad en la vida de fe, y por eso mismo el padre diácono ya nos decía que es un tema escatológico, porque nos habla de los últimos tiempos, cuál es también aquello que acontecerá o qué es lo que acontecerá con cada uno de nosotros si nos esmeramos en vivir conforme a nuestra vida de fe. Porque para que vayamos teniendo también esa cercanía y esa búsqueda de esta vida futura, es importante desde ahora tener esa disposición de alcanzarla, querer alcanzarla, si no, no la buscamos. ¿Qué caracteriza a alguien verdaderamente en este dogma? Alguien que busca comprender ese acontecimiento de María Santísima y luego que se esmera por querer ser igual a ella. Mira, es la promesa, y aquí vamos a otro tema importante. María sube al cielo, es elevada al cielo. Mientras Jesús es el que sube por su propio poder, María es elevada al cielo. Y también María es imagen de la iglesia triunfante, porque es el destino, la meta, el lugar de llegada de los hombres y mujeres de fe que creemos y esperamos en Dios. Y María es la prenda de ese premio, de esa realidad que nos espera. Y precisamente es ver la iglesia triunfante en María. María, la que es llevada al cielo, imagen de la iglesia. ¿Será que nosotros podemos asemejarnos verdaderamente a María? Porque de María nosotros decimos algunos elementos especiales que le caracterizan, por ejemplo, su Inmaculada Concepción. ¿Será que nosotros tenemos esa misma oportunidad, al igual que ella, en esa experiencia de ser asunta, en diferencia con la ascensión, ser asunta, y podemos nosotros vivir esta misma realidad? Mira, todos estamos llamados a esa vida futura.
a esa vida en la iglesia triunfante. Pero lo cierto es que si queremos asemejarnos a María, no será en la Inmaculada Concepción, sino porque pues somos pecadores, somos débiles, nuestra naturaleza está fragmentada, pero tenemos la oportunidad de aprender muchas cosas de María. La obediencia de María. María es la discípula obediente que escucha la voz de Dios. María es también la mujer que se pone en marcha para servir a los demás. Es la Virgen apurada, como decía recientemente el Papa Francisco. Y a propósito de esta diferencia entre la ascensión y la asunción, ¿qué diferencia encontramos en estos dos momentos? Porque hablamos de dos momentos y de dos personas diferentes. Mira, pudiéramos decir, regresando un poco al Antiguo Testamento, que tenemos la figura de Adán, que desobedece, que arrastra a la humanidad hacia la desobediencia, y Eva. Jesús es el nuevo Adán que por su obediencia fiel y por el inmenso amor al Padre consigue para la humanidad la salvación, y además Él es la plenitud del hombre. Y María es la nueva Eva, la mujer que obedece no a la serpiente sino a Dios, y con ello consigue también para la humanidad la esperanza de la salvación. Por lo tanto, podemos decir que de María Santísima podemos nosotros aprender muchas cosas, porque creo que la ubicamos desde el inicio, desde que se le anuncia que va a ser la madre del Hijo de Dios, como alguien dispuesta primero a la escucha y luego a la respuesta pronta a esa palabra que se le anuncia y a la encomienda que se le hace. Es una de las características especiales de María, que por supuesto hacen que para ella tenga esta característica que ahora, y este dogma que ahora estamos profundizando, que sea asunta al cielo, como lo mencionamos de esta manera, en cuerpo y alma. En un momento regresamos para seguir profundizando en este tema, el dogma de María asunta al cielo. ¿Cómo lo celebras tú en tu comunidad? Compártenos. Estamos de regreso nuevamente con ustedes abordando este tema de la asunción de María al cielo, pero antes vamos con los saludos con Fátima. Gracias. Familia Bautista manda saludos desde La Perla. Familia Salera Belleira manda saludos desde Córdoba, Argentina. Excelente información sobre la Virgen María. Presente la familia Jiménez Ramos desde Santa Mónica, California. Bendiciones desde Houston de la familia Hernández. Bendecida semana. Saludos desde Tehuacán de la familia Romero Sánchez. Raquel Hernández. Saludos desde El Salvador. Excelente información. Gina Martínez. Bendiciones desde el Cusco, Perú. Norberto Velázquez. Saludos diácono Miguel y padre Marcos. Bendiciones desde Barcelona de la familia Gallardo Díaz. Agradecemos a todos ustedes sus saludos. Por supuesto, también les saludamos con mucho gusto desde aquí, desde la diócesis de Orizaba, en este programa que semana con semana compartimos para con todos ustedes. Evangelízate, hoy abordando un tema especial que el día de mañana vamos a celebrar en cada una de nuestras comunidades, porque estamos abordando el tema de la Asunción de María al cielo, que lo celebramos cada 15 de agosto. En nuestra diócesis tenemos dos parroquias que llevan como patrona a María la Asunción, la parroquia de Barrio Nuevo y la parroquia de Ixhuatlancillo, con características muy diferentes, cada quien de un modo muy diferente y particular de celebrar esta fiesta, para ellos como una fiesta patronal, pero seguramente que también cada una de nuestras comunidades parroquiales, sin ser fiestas patronales, celebramos y vivimos este día, pues esta misma celebración, que ya desde hace algunos días en algunas comunidades ha iniciado, en donde son fiestas patronales, se van preparando con mucha anticipación durante el inicio del mes o durante todo el mes, para llegar a culminar el día 15 de agosto. En otras comunidades parroquiales también se disponen a vivir también esta celebración desde el día de ayer domingo, el 13 de agosto,
Bueno, el diácono Miguel nos va a compartir un poquito los modos en los que él ha tenido la experiencia en que se vive esta celebración, y también seguramente que tú tendrás tu propia experiencia en tu comunidad. Ciertamente, en mi pueblo donde yo soy originario, Magueyes, hay una costumbre pues que ya se ha heredado desde hace muchos años. Las personas o las familias suelen tener algo que llaman gradas, que es hacer un pequeño cuadro de acerrín de color, y son 13 gradas, porque cuentan del día 1 al día 13, que es la dormición de la Virgen. Y entonces cada grada está rodeada de manzanas frescas cosechadas en la comunidad. En medio de cada cuadro de acerrín hay una vela que se va prendiendo cada día, y también en cada grada o en cada cuadro las personas colocan flores que no son arreglos florales, sino de las flores que tienen en su casa, las recolectan y hacen unos pequeños floreros. Y todos los días, desde el 1 de agosto hasta el 15, se hace el rosario a las 12 del día, repican las campanas de la capilla y hacen el rosario. Es una tradición muy bonita que pues despierta mucha emoción, sobre todo después de la misa el 15, porque es la repartición de la manzana. Así es, creo que una de las características especiales de esta celebración es que no faltan las manzanas. Puede tener cualquier otro elemento, o faltar cualquier otro elemento, pero las manzanas no faltan. ¿Será que tenga alguna característica o algún significado especial el hecho de que sea adornada con manzanas? Porque es cierto, yo si algo recuerdo de esta celebración en mi infancia es que al final de la misa se repartían las manzanas, y ya ahí es donde te acercabas para decir, ya fui a misa y aquí está mi manzana. Pero ¿qué característica o cuál será la razón de que María Santísima sea adornada con manzana? ¿Serán adornos? ¿Qué es lo que significarán? Mira, pues más bien se trata de un lenguaje de la piedad popular que recoge elementos inspirados en las Sagradas Escrituras. Originalmente, quien vaya al texto del Génesis va a encontrar que fue un fruto, quién sabe qué fruto, no dice, no especifica, pero en una traducción, me parece que en la traducción de la Vulgata. Pero muchos dicen que fue una manzana. Precisamente en la traducción de la Vulgata, si no me equivoco, es donde hay un juego de palabras en el latín que viene a aparecer ahí con la cuestión de la manzana. Y la manzana se colocó como el símbolo de esa fruta apetecible que fue la causante de la desgracia. Y entonces el lenguaje que encierra aquí, pues es primero donde colocan las manzanas, se recrea como una especie de jardín, como el paraíso, el lugar donde ciertamente sucede la caída, pero también el nuevo paraíso donde la nueva Eva, que obedece verdaderamente a Dios, nos alcanza un fruto más grande, que es el fruto bendito de su vientre, que es Jesús. También otro de los significados o de las características de las manzanas, pues es precisamente eso, porque al representar el pecado, aunque María está en el mundo, pero ella no se ha dejado también vencer por el mundo, por el pecado, sino que se ha mantenido en ese ser pues inmaculada, sin mancha, sin pecado. Y por eso de esa manera es que tiene también este premio, podríamos decirle así, que se le concede, que es asunta al cielo en cuerpo y alma. Recordemos que algo que siempre viene a contaminarnos, si así lo queremos ver, es el pecado, aquel que también nos lleva a la muerte. Entonces, alguien que no tiene pecado, por eso tiene este privilegio también de ser asunta al cielo en cuerpo y alma. Y es otra de las características también que escuchamos y que vivimos en este día, y que recordamos de María Santísima como aquella mujer especial que ha dejado para nosotros un ejemplo, un testimonio de que si alguien se dispone a vivir conforme a la voluntad de Dios, verdaderamente puede vivirlo de esta forma. Y creo que de María podemos seguir aprendiendo muchas cosas, diácono Miguel. Algunos otros elementos que quieras ahora mencionar, porque se nos está acabando el programa.
Mira, pues prácticamente el tema de la dormición de la Virgen, que es otro asunto, que si murió, que si se durmió y que por cuestión de tiempo no tocaríamos ahora, es justamente una tradición que no aparece en las Sagradas Escrituras, pero que llega a nosotros por vía de la tradición. Esa tradición oral no escrita que llega hasta nuestros días, y algunos textos apócrifos. Que se hable de algunos textos apócrifos no quiere decir que fueran textos falsos, sino textos que promovían la fe en la Virgen María dentro de la comunidad del cristianismo primitivo. Y entonces desde allí el lenguaje de la fe habla de que la Madre de Jesús no podía experimentar la corrupción del sepulcro por el tema de precisamente de ser la Inmaculada, la preparada especialmente para ser la nueva arca que porta la nueva ley, que es la ley del amor, que es Cristo. Entonces ya los primeros teólogos de la Iglesia comienzan una reflexión profunda en torno a María. No recuerdo bien los nombres, pero hay una serie de padres de la Iglesia que tocan el tema de María, que hablan de María en este lenguaje elegante, poético, teológico, y que valdría la pena, a propósito de estas fiestas, pues poder saborear esos textos. Por eso es que quisiera también mencionar con ustedes el documento que el diácono nos ha mencionado, Munificentissimus Deus, en el que Pío XII ha establecido, o más bien se ha pronunciado en este dogma como María que ha sido asunta al cielo. María, y les leo un pequeño párrafo para que podamos también nosotros tener la oportunidad de profundizar en el texto y descubrir la riqueza que tenemos como iglesia, y sobre todo a veces el que desconocemos todos estos contenidos que nos van clarificando aquello en lo que creemos. Dice así: los santos padres y grandes doctores en las homilías y disertaciones dirigidas al pueblo en la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios hablan de este hecho como algo ya conocido y aceptado por los fieles, y lo explican con toda precisión. Está hablando de los padres de la Iglesia, que ya Miguel también nos ha mencionado, procurando sobre todo hacerles comprender lo que se conmemora en esta festividad. Es no solo el hecho de que el cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino también su triunfo sobre la muerte y su glorificación en el cielo a imitación de su Hijo Jesús, Jesucristo nuestro Señor. Y así San Juan Damasceno, el más ilustre transmisor de esta tradición, comparando la asunción de la Santa Madre de Dios con sus demás dotes y privilegios, afirma con elocuencia vehemente lo siguiente: convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad, conservara su cuerpo también después de la muerte libre de la corruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un niño en su seno, tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había sido atravesada por la espada del dolor, del que se había visto libre en el momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del Padre. Convenía que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo y que fuera venerada por toda criatura como madre y esclava de Dios. Según el punto de vista también de San Germán de Constantinopla, el cuerpo de la Virgen María, la Madre de Dios, se mantuvo incorrupto y fue llevado al cielo porque así lo pedía no solo el hecho de su maternidad divina, sino también la peculiar santidad de su cuerpo virginal, haciendo alusión, por supuesto, al ser concebida sin ese pecado original, sin ese pecado que mancha y que hace corrompible. Y para ir cerrando, dice asimismo otro antiquísimo escritor, afirma que la gloriosa Madre de Cristo, nuestro Dios y Salvador, dador de la vida y de la inmortalidad, por él es vivificada con un cuerpo semejante al suyo, en la incorruptibilidad, ya que él la hizo salir del sepulcro y la elevó hacia sí mismo del modo que él solo conoce.
Continúa el texto, pero les invitamos a que ustedes mismos lo profundicen y que vayan allí contemplando el dogma, ese misterio que el día de mañana celebramos de manera solemne en la iglesia, la Asunción de María al cielo. Padre diácono, una última palabra para despedirnos. Bueno, pues simplemente agradecerles este espacio, agradecerte, Padre, por este espacio para poder compartir un poco de la inmensa riqueza que tenemos en la iglesia y pues a vivir con alegría, con entusiasmo, con el corazón libre, esta experiencia de la esperanza cristiana que ya María pues nos presenta. Agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en este programa Evangelízate, semana con semana estamos con ustedes. Agradecemos a todo el equipo que hace posible que lleguemos hasta sus hogares. Gracias a quienes semana con semana también nos escriben para saludarnos o para preguntarnos. Gracias a todo el equipo, Máster, Ediel Hernández, Diana Martínez, Itlali Hernández, Raquel Hernández, Ashby Salgado en cámaras, Miguel Zurita, Kevin Palafox, Samantha Rodríguez, Tabata Yasmín Cortés. En los saludos, Fátima Aparicio, en asistente de producción, Elsa Reyes Pérez, Carla Jiménez, productor Hugo Roa, y a nuestro director del canal, licenciado Carlos Vidal Neri. Agradecemos porque gracias a este equipo, a este gran equipo, podemos llegar a todos ustedes cada lunes. Les agradecemos su servidor Padre Marcos Rolando Hernández Vega y desde la diócesis de Orizaba por este espacio que nos brindan en sus hogares. Dios les bendiga y nos vemos Dios mediante el próximo lunes.